Perfecto. Bien de bien, podemos decir también. Podemos decir que estamos en presencia, yo creo que de uno de los investigadores más importantes de la historia contemporánea uruguaya de los últimos 65, 70 años. Decir Álvaro Alfonso para mí es decir un investigador profuso, pero a su vez también de muchísimo rigor en lo que hace a la data informativa, que considero que nos brinda un panorama muy completo de lo que ha sucedido en la década del 60, en la década del 70, en la década del 80, en la década del 90 y nos explica el hoy. Tiene un montón de libros. Tiene para mí tres características fundamentales como periodista de investigación. En rigor, un periodista realmente profundo. En principio, porque te logra dar una narrativa cronológica ordenada de hechos que han sucedido significativos. Estamos hablando de hechos políticos, estamos hablando de contexto de Guerra Fría, estamos hablando de guerrilla, de subversión, estamos hablando de un golpe de Estado, estamos hablando de un montón de cosas, restablecimiento de la democracia. Tiene una narrativa clara, pero está munida de detalles que son muy, muy importantes y específicos, y todo sobre la base de una fuente confiable, chequeable. Tiene la fuente de transcripción, facímiles, documentos públicos, documentos de época, documentos también de prensa, testimonios desgrabados que están avalados por sus protagonistas. Todo eso encontrás en libros de Álvaro Alfonso. ¿Cómo te va, Álvaro? Bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias, pero no creo todo eso No, mirá que que sí, mirá que empezaste diciendo. y me falta todavía, ¿eh? Bueno, No, no me lo creo. sacás un libro más, El golpe es de todos. Uno, Iván, ¿cuánto? Uno, Iván, 16, 16. 16. Bueno, 0, 16 le Ese, juego en la quiniela y pero sí, pero es el primero en Argentina y bueno, y es un sueño añorado hace muchos años, porque en el año 83 me pude ir a trabajar a Argentina y fue la única espina que me quedó porque me había venido a Aguascorrientes así, de Aguascorrientes hacía poco tiempo a Montevideo. Trabajaban en Radio Sport, me mandaron a cubrir el Mundial de Básquetbol y allá me ofrecieron trabajo y si yo volvía y le decía a mi madre y a mi abuela que me iba a vivir a Buenos Aires, ya venir a Montevideo en esa época fue un drama claro. y bueno, primó eso a no irme a Argentina en aquel momento. Y me quedó esa espina siempre que bueno, que ahora más o menos se Ajá. cubre con este libro y que además sea patrocinado nada menos y nada más que por Infobae. Te iba a comentar eso. Está patrocinado y difundido por Infobae, nada más y nada menos, ¿no? Mm. Y este libro hace poco lo sacaste ya y Salió el martes. el martes. El Si te martes. parece El rápidamente, martes estaba en la página web de, lo vi. de, de Infobae. Lo vi, Sí, lo vi, lo vi. Lo quise bajar y no pude bajarlo, no sé qué le pasó a la aplicación. Ya voy a poder, ya voy a poder. sí. Pero tenía previsto comprar otros libros tuyos. Yo tengo varios tuyos. Tengo Los dos demonios, tengo Secretos del PCU, tengo Jugando las Escondidas, tengo La pura verdad, que para mí es como un compendio amplificador de toda esa investigación con Sí, más datos y más documentación que lo habíamos hablado contigo. Se sí. nos va el Zoom 7 minutos 50 nos queda Álvaro, y vamos a ver si Bueno, podemos conectar, pero vamos a hacerlo en dos partes, a ver si podemos conectar de nuevo. sí. Este libro concretamente que trata, viste que esta semana se está conmemorando el golpe de Sí, Estado, ¿no? Golpe de sí. Estado. El golpe de Estado no se provocó por una cosa sola, o sea, hay No, ahí no, no. un montón de temas. Tiene un título el libro que se llama El golpe de todos. ¿Por qué de todos? Porque algunos incidieron para que pasara, otros lo dieron, otros no fueron alertados que lo que iba a pasar y no hicieron nada o poco. Otros se llenaron los bolsillos y otros lo dejaron venir. Entonces, por eso es el golpe de todos, porque acá hay responsabilidad de toda la sociedad y no de los dos demonios, ¿no? Que Claro. son los tupamaros y los militares, cosa que ahora sería un solo demonio que daría. Ya la teoría esa de Exacto. los dos demonios ya no queda un solo No, demonio ahora que se son las juntaron, Fuerzas Armadas. claro, claro. Y Ahora ahora son se, los militares nomás, porque ahora el sistema político el otro día estuvo en primera fila con uno de los demonios. Quiere decir que aquello de los dos demonios ya no existe más. no, ahora hay un sistema corporativo globalista que más o menos el mismo demonio, todo más o menos opinan lo mismo, todos Claro, están de acuerdo. lo que a mí me llamó la atención es que el sistema político no haya asumido su responsabilidad en aquel momento. Y bueno, eso es lo que data el libro. El libro tiene 5 capítulos. Mm. El capítulo 1 habla de la incidencia directa de Estados Unidos y la Unión Soviética en la policía uruguaya y después también En el MLN, eh, ¿verdad?
Sí, 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 no, no, pero directamente la policía uruguaya, ¿cómo obtenían la información? Claro, Habían intervenido a la claro. propia policía de dos maneras. El Estados Unidos directamente sentándose en las oficinas estatales Mm, y la Unión Soviética a través de agentes de la KGB, dirigente del Partido Comunista en el Uruguay, y la información llegaba con un policía que tenían adentro de la jefatura y que lo hacía de esta manera. Había una motoneta mm, que era propiedad de Sanseviero, mm. un conocido dirigente del Partido Comunista en el Uruguay, y esa motoneta tenía una cajuela, en esa cajuela depositaba los informes, sacaba el dinero de su paga Mm. y tenía otras instrucciones para Mirá. obtener más información. Así operaba, es decir, que los soviéticos la habían pensado bien, mientras que los yanquis estaban sentados en las oficinas estatales. ¿Y qué pasaba con Estados Unidos? Los uruguayos, los policías uruguayos tenían la orden directa de que sus informes tenían que tener una copia los estadounidenses. Es decir, que era una cosa paralelo. Mm. Y mientras tanto, que los informes que le hacían a Ronnie Arismendi los comunistas también tenían, la KGB tenía que tener una, Una copia, una claro. copia. Después pasamos al capítulo 2 donde es la Sierra Maestra, Montevideo, la Sierra Maestra de los Tupamaros, Mm. y ahí, bueno, todo el relato del MLN, pero eh, con un contenido central, digamos. Aquellos elementos que provocaron que poderes internacionales ingresaran a la vida política del Uruguay. Ajá. Y las dos cosas que pasaron básicamente para eso. El asesinato de Dan Mitrione, ocurrido el 10 de agosto de 1970, y posteriormente el secuestro de Geoffrey Jackson Exacto. de enero del mismo año. Bueno, entonces esas dos cosas generaron el ingreso de poderes internacionales al Uruguay, tanto desde el punto de vista diplomático como de los otros. De Y inteligencia, bueno, ¿verdad? Claro, claro. sí, inteligencia, claro. Había Sí, 11 servicios de inteligencia operando en Uruguay claro. en aquel momento. Ujú. Después el capítulo 3, cómo es el avance militar, Mm. las condicionantes que se fueron dando, es decir, ya en el 9 de septiembre de 1971, cuando son convocados para combatir la subversión las Fuerzas Armadas, Ujú. allí claramente cuando diseñan, digamos, el campo de batalla, primero que hubiera elecciones nacionales en noviembre de 1971, cosa que por las acciones del MLN todos tenían dudas que se pudieran desarrollar. Exacto. Posteriormente, eliminar el aparato militar de los Tupamaros, Mm, es decir, eso era lo segundo. mm. Y después, lo tercero, era incidir en los proyectos del desarrollo nacional. Eso quiere decir, está escrito, lo escribieron ellos el 9 de septiembre del 71. Sí. ¿Qué quiere decir? Vamos por el gobierno y además Mm, hay una confesión de Juan María Bordaberry, mm, unas declaraciones que nos hizo en 1999, mm. porque hay muchas cosas que yo nunca había publicado, y Sí. eso Bordaberry dice que hubo un informe de los militares que le hicieron cuando asumió como presidente de la República, Mm. y allí dijo que eh, esto que estoy diciendo, que su paso que seguía era el desarrollo, pues ir por los proyectos de desarrollo nacional, que era ir hacia el gobierno. Y bueno, Es, los eso, hechos de febrero del 73 es el cuarto capítulo, ajá, y ahí habla claramente de cómo los militares sacan los tanques a la calle, ajá. desautorizan a Bordaberry, Ujú, y el Parlamento no se reunió en febrero. ujú. Una cosa, yo creo que esa es la mayor defección del sistema político en Uruguay, no haberse reunido en febrero del Claro, 73, claro. cuando los militares salieron a la calle, la Armada tranca el ingreso a la Ciudad Vieja. Todos esos episodios que se dan, Bordaberry convoca a defender la democracia y no va nadie, y los Exacto. que fueron le gritaban de abajo, andate antes que vengan los milicos a llevarte. Esas. Y bueno, y casi todo el sistema político buscando que Bordaberry renunciara. Mm, Y bueno, está el Partido Nacional a través de Wilson Ferreira Aldunate, cosa que compartía el Frente Amplio también, mm. y compartían la mayoría de los dirigentes
colorados, especialmente los que habían votado a Bordaberry a Sí, través del pachequismo, sí, que era la caída de Bordaberry o la renuncia de Bordaberry, sí. que Zapelli estuviera 6 meses y que a los 6 meses hubiera una elección con balotaje en el Uruguay. Álvaro, nos queda un minutito nomás. Si te parece, vamos a intentar retomar la transmisión y hacer aunque sea otros 10 minutos Bueno, más para seguir al último cómo no. capítulo, muy bien resumido. Vamos a una pequeña pausa y estamos contigo de nuevo. Bueno, Estamos cómo no. conversando con Álvaro Alfonso, escritor, investigador uruguayo, que está narrando un libro muy interesante que recapitula todo ese proceso en 5 capítulos. Vamos en el 4. Quédate ahí. Mm.